En el episodio de hoy, veremos a 3 entrenadores de orcas cuya tiempo en el agua terminó trágicamente. De una entrenadora experimentada que fue sorprendida durante una sesión privada en Nueva Zelanda, hasta un novato ambicioso en Florida cuya disposición a correr riesgos se volvió mortal. Pero primero comenzamos en la costa de California, donde una rutina familiar en un estadio lleno se desintegró de una manera que nadie pudo detener. El 12 de agosto de 2017 fue una de esas pesadas noches californianas en las que incluso la brisa marina parecía sofocante. En el Sea Breeze Cove Marine Park, los focos del estadio inundaban el crepúsculo con una luz intensa y proyectaban largas sombras sobre el agua. Casi 3,000 personas se agolpaban en las gradas para el Ocean Lights Show, el evento destacado de la noche en el parque con orcas. Los niños se aferraban a sus vasos de recuerdo. Los padres se abanicaban con los mapas del parque y de los altavoces retumbaba el ritmo de la música previa al espectáculo. En las piscinas debajo de las gradas, las crestas de espuma blanca golpeaban suavemente contra los bordes. Todo se sentía ligero, familiar y seguro. Pero en la naturaleza e incluso en cautiverio, la familiaridad nunca es una garantía. Bajo la superficie, los instintos del océano nunca desaparecen realmente. Detrás del escenario, los entrenadores realizaban sus últimos chequeos. Algunos empleados intercambiaron miradas preocupadas. Kai, la orca que estaba prevista para el final, se había mostrado lento durante los ensayos. Dudaba más de lo habitual en las puertas y chasqueaba la mandíbula entre las rutinas. El comportamiento fue anotado, pero con un estadio lleno y sin una negativa clara, se decidió realizar el espectáculo como estaba planeado. Era un riesgo conocido, uno que ya habían asumido antes. Detrás de las escenas, Maya Ellison ajustó su traje de neopreno y lanzó su larga trenza sobre un hombro. Con 31 años, no solo era la entrenadora principal, era a quien todos admiraban, la que mantenía la calma cuando las sesiones se salían de control. Aquella que podía atraer a un ternero nervioso de vuelta a la plataforma con nada más que una señal silenciosa de la mano. Fuera del trabajo, era la persona que recordaba cada cumpleaños. Iba sola a caminar para fotografiar flores silvestres y rescataba perros callejeros que realmente no podía permitirse. Era respetada, apreciada y, sobre todo, profundamente confiada por los animales que entrenaba. Sea Breeze Cove estaba construido en las curvas rocosas de la costa californiana, un extenso complejo de estadios de espectáculos, laboratorios de investigación y áreas sombreadas para visitantes. El parque atraía tanto a turistas como a locales, promocionando encuentros con delfines, tours en kayak al atardecer y conferencias sobre conservación. Pero la atracción principal, la verdadera razón por la que la mayoría de los visitantes venían, era el programa de orcas. Enormes piscinas de agua salada se extendían por el terreno, conectadas por un complejo sistema de puertas y túneles submarinos. Aquí, bajo música estruendosa y luces brillantes, generaciones de entrenadores habían pasado sus carreras, y generaciones de orcas habían nacido, crecido y sido entrenadas dentro de los límites del parque. Kai era uno de ellos. Nacido bajo cuidado humano, fue el resultado de un programa de cría que una vez prometió cerrar la brecha entre el cautiverio y la conservación de especies. Crecido en las piscinas conectadas de Sea Breeze Cove, nunca había conocido el océano abierto. Para los entrenadores, era una presencia familiar, inteligente, fuertemente motivado por la comida y generalmente confiable bajo presión, pero a veces terco cuando estaba sobreestimulado. Con más de 6,70 metros de longitud y casi 2.700 kilogramos de peso, tenía la imponente presencia de un artista experimentado, capaz de ejecutar cualquier rutina a la perfección o de repente negarse a seguir una orden. En los últimos meses, habían aparecido pequeños signos de inquietud. Reacciones retrasadas, más golpes en la superficie, rechazo ocasional de la comida. Nada de esto era lo suficientemente alarmante como para excluirlo del espectáculo, pero sí lo suficiente para que entrenadores experimentados como Maja lo observaran un poco más de cerca que a los demás. Cuando el espectáculo comenzó en 2015, Kai ya estaba dando vueltas en la piscina principal. Su enorme aleta dorsal cortaba la superficie. El final de hoy era el favorito del público. Una secuencia de saltos sincronizados, seguida de Maja de pie sobre la espalda de Kai, dejándose llevar por él a través de la piscina del estadio, bajo un mar de luces azules. Para el público parecía sin esfuerzo. Para los entrenadores era el resultado de miles de horas de entrenamiento cuidadoso y meticuloso.
Las orcas, a menudo conocidas como ballenas asesinas, son depredadores ápice con instintos afinados a lo largo de millones de años de evolución. En cautiverio, los entrenadores se basan en la confianza, el refuerzo positivo y la repetición para controlar esta fuerza. Pero ningún entrenamiento del mundo puede borrar completamente la ferocidad que acecha justo bajo la superficie. Una orden incorrecta, un desliz repentino y toda esa confianza puede desaparecer en un instante. Maja se adentró en el agua hasta la cintura, dio la señal para el surf mount y se preparó. Las rodillas dobladas, los brazos extendidos, la mirada fija en Kai, que se acercaba a ella. Al otro lado de la piscina, sus manchas blancas en los ojos brillaban bajo la luz del reflector mientras se lanzaba. Maja había realizado esta maniobra cientos de veces. Pero esta noche algo cambió. Cuando Kai apareció debajo de ella, sintió la vacilación. Demasiado tarde. Su pie resbaló lateralmente por su flanco liso y su centro de gravedad perdió el equilibrio. Por un latido del corazón intentó aún volver a trasladar su peso. Se agarró instintivamente para estabilizarse, pero el impulso ya se había perdido. Chocó fuertemente contra el costado de Kai cerca de su aleta pectoral. Kai se giró abruptamente y agarró con su mandíbula la pierna de Maja, tirándola hacia abajo. El público aplaudió, creyendo que se trataba de un nuevo número atrevido. Incluso el presentador se detuvo a mitad de la frase, inseguro de si debía continuar. Desde las gradas solo se veía agua salpicando y el brazo de Maja, que golpeó brevemente el aire antes de desaparecer bajo la superficie. Los entrenadores alrededor de la piscina reaccionaron de inmediato, soplaron silbatos de emergencia y golpearon con las manos abiertas fuertemente el agua para provocar el comportamiento de liberación de Kai, pero su agarre no se aflojó. Bajo el agua, Maga luchaba por alcanzar la superficie. Kai la arrastraba en círculos estrechos y brutales, un movimiento que los expertos en mamíferos marinos llaman deep tow, una maniobra que las orcas salvajes utilizan para ahogar a sus presas que luchan. Una vez ella emergió, jadeando por aire, un brazo se extendió hacia arriba. Luego Kai se lanzó de nuevo hacia adelante y la arrojó de lado al agua. Las plataformas de los espectadores se tambalearon bajo la fuerza de la espuma y el silencio en las gradas se rompió en gritos de pánico. Buzos de reemplazo saltaron a sus posiciones. Las puertas de emergencia se bajaron al estanque para dirigir a Kai a un compartimento de aislamiento. Pero él no siguió el patrón habitual. Se mantuvo cerca de la pared de la piscina. Presionó a Maja contra el concreto. La levantó ocasionalmente a la superficie, solo para sumergirla nuevamente segundos después. La sangre giraba bajo la luz del reflector en la espuma blanca, tiñendo las olas de rosa. Un buzo logró tocar el brazo de Maja, pero tuvo que retirarse de inmediato cuando Kai hizo un giro abrupto y una ola de agua se estrelló contra el muelle. Cada segundo se extendía hacia el infinito. Se lanzaron cebos de comida. Se activaron bocinas de alarma bajo el agua. Pero Kai ignoró todo. Cuando Kai finalmente la soltó, Maja flotaba boca abajo en la superficie del agua. Su traje de neopreno estaba rasgado, su cuerpo flácido, una pierna doblada de manera antinatural en la rodilla. Los buzos aprovecharon la oportunidad, la llevaron a la plataforma más cercana y comenzaron de inmediato con las maniobras de reanimación. Su estrecho pecho se levantaba y bajaba bajo la presión de las compresiones torácicas. Le pusieron máscaras de oxígeno. Los entrenadores gritaban órdenes, se turnaban, no se rendían. Pero las lesiones eran devastadoras. Costillas rotas, un pulmón perforado, hemorragias internas masivas. Con cada minuto que pasaba, sus posibilidades de sobrevivir disminuían más. Cuando llegaron los paramédicos, el estadio ya estaba vacío. Solo quedaban el eco de pasos apresurados y llamadas de radio frenéticas. El agua estaba quieta, interrumpida solo por el lento movimiento de los reflectores de búsqueda sobre la piscina vacía. Maja fue cargada en una ambulancia y llevada al centro de traumatología más cercano. Pero cuando los médicos la alcanzaron, ya no había nada que salvar. Fue declarada muerta en el plazo de 1 hora. La causa oficial de la muerte se indicó como trauma contundente, en combinación con ahogamiento. Las investigaciones internas revelaron lo que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Los cambios de comportamiento de Kai en las 2 semanas previas al incidente. Reacciones ralentizadas, reacciones de liberación retrasadas. Pequeñas negativas estaban documentadas, pero no se habían comunicado. Hubo señales de advertencia, solo que no lo suficientemente fuertes como para detener el espectáculo.
Sea Briscoe eliminó inmediatamente después del incidente todos los trucos de surf físicos del programa. A los entrenadores se les prohibió entrar al agua durante las actuaciones. Los protocolos de emergencia se revisaron y ahora exigen una intervención inmediata al primer signo de comportamiento anómalo, no después. Las colegas de Maja realizaron una ceremonia privada en los acantilados, donde el mar choca contra las rocas. Un lugar donde le gustaba caminar sola, con la cámara sobre el hombro, siempre en busca de las primeras flores silvestres de la temporada. No la recordaban solo como entrenadora, sino como aquella que se quedaba después del trabajo para calmar a un ternero nervioso, que pegaba notas de ánimo en las puertas de los casilleros antes de grandes espectáculos, que nunca perdió su respeto por los animales con los que trabajaba. Su traje de neopreno y su libro de entrenamiento se exhibieron en silencio en una vitrina de vidrio en la sala de personal, debajo de una simple placa con las palabras «Para Maja», que nunca dejó de creer en ellos. La muerte de Maja hizo visibles los riesgos que se ocultan incluso en las exhibiciones más cuidadosamente controladas. Para Will Terrangi, en Nueva Zelanda, no fue un estadio lleno lo que le resultó fatal, sino una sesión privada, un momento de rutina que en segundos se transformó en violencia. El 6 de agosto de 2012, amaneció frío y gris plateado sobre la costa de la isla norte de Nueva Zelanda. En el Aoraki Marine Park, una fina niebla cubría la superficie de las piscinas de entrenamiento. Giraba entre las gradas del estadio y los barandales cubiertos de sal. Todavía no había multitud, solo el golpeteo del agua del mar contra el concreto y el distante llamado de las gaviotas que volaban sobre los acantilados. Tales mañanas eran rutina, el tipo de días en los que el trabajo se sentía casi predecible. Pero en el estrecho espacio entre la rutina y el instinto, la previsibilidad nunca dura mucho. Wiremu Tirangi, conocido por la mayoría como Will, cerró su traje de neopreno y trotó por el camino lateral hacia los estanques de exhibición. Su aliento formaba delicadas nubecillas en el fresco aire matutino. Con 28 años, era un joven según los estándares de los entrenadores principales, pero conocido por su paciencia, sus manos tranquilas y su manera de captar la atención sin necesidad de alzar la voz. Will no era un temerario. No buscaba el protagonismo. Era el tipo que se quedaba por la noche para remendar trajes de neopreno rotos, que dibujaba orcas en los márgenes de sus protocolos de entrenamiento, que prestaba sus chaquetas de repuesto cuando un entrenador joven olvidaba la suya. Le gustaban las mañanas tempranas, las largas caminatas en las colinas de su infancia y la fotografía. Su vieja y maltrecha cámara rara vez estaba lejos, metida entre bolsas de pescado congelado o guardada en el casillero. En sus días libres, trabajaba como voluntario en un santuario de aves al norte de Auckland. A veces conducía durante horas solo para reparar cercas o reconstruir viejas cajas nido. En el parque se le conocía como una persona confiable, bondadosa y completamente fiable. Alguien en quien se confiaba sin pensarlo dos veces. No era del tipo que tomaba riesgos, al contrario, era metódico. Una característica que hacía que lo que sucedió fuera aún más difícil de comprender. El parque marino Aoraki se extendía sobre una bahía agreste no lejos de Tauranga, un complejo extenso con exposiciones educativas, pequeños acuarios y una piscina principal de exhibición que formaba el corazón de la instalación. El parque, inaugurado a principios de la década de 1990, se había ganado una reputación silenciosa por combinar los principios de conservación maorí con la ciencia marina occidental, aunque el funcionamiento detrás de los eslóganes de marketing era como cualquier otra atracción turística. Enormes estanques de agua salada, conectados por puertas de acero, dominaban el centro, mientras que caminos sombreados y plataformas de observación recorrían el terreno. Las orcas eran la joya de la corona del parque, y ninguna estrella brillaba más que Taku. Taku había nacido en cautiverio en otra instalación y fue trasladado a la Aoraki Marine Park a la edad de 3 años. Cuando alcanzó la madurez sexual, pesaba casi 2.500 kilogramos y medía casi 6 metros desde la cabeza hasta la aleta caudal. Era inteligente, rápido y fácil de entrenar, pero se consideraba impredecible. Los entrenadores lo describían como juguetón, pero fácilmente excitable, con la tendencia a pasar repentinamente de la cooperación a retosar salvajemente. En los últimos meses, el comportamiento de Taku se había vuelto notable en varias ocasiones. Reacciones incompletas, saltos en la superficie durante la alimentación, respuesta lenta a los estímulos de refuerzo. Se hicieron anotaciones en sus archivos, pero como no hubo incidentes graves,
sus espectáculos públicos y sesiones privadas continuaron como antes. Esa mañana, la tarea de Will era sencilla. Una sesión matutina en solitario para ensayar una nueva secuencia de saltos, en la que Taku debía salir espectacularmente del agua ante una señal de mano silenciosa junto a una plataforma inmóvil. Sin trucos de contacto directo, sin montas, solo trabajo en el agua y comportamiento en la superficie. Debería representar un riesgo mínimo. Las orcas son maestras de la agresión calculada, capaces de una paciencia increíble y de una violencia explosiva cuando se desencadena. En la naturaleza, cazan a su presa durante horas, probando límites antes de dar el golpe mortal. En cautiverio, los programas de entrenamiento se basan en la previsibilidad, patrones de comportamiento reforzados, señales practicadas, confianza construida gradualmente. Pero la confianza no es un instinto. Incluso el orca más experimentado puede cambiar en un instante si la frustración, la confusión o la sobreestimulación anulan lo condicionado. Y cuando eso sucede, no hay advertencia ni segunda oportunidad. Will se subió a la plataforma sumergida, dio la señal de estar listo y observó cómo Taku se deslizaba suavemente por el agua y se colocaba en posición. Los primeros saltos salieron según lo planeado. Altos, limpios arcos con apenas salpicaduras. Pero incluso entonces, Will sintió que algo era ligeramente diferente. Taku emergió con más fuerza de lo habitual, golpeando fuerte la superficie, haciendo que ondas más profundas recorrieran la piscina. También sus vocalizaciones eran más fuertes, breves y profundos llamados que resonaban contra las paredes de concreto. Will dio la señal de nuevo y saludó esperando otro pase perfecto. En lugar de como de costumbre hacia la superficie abierta del agua, Taku giró abruptamente, alineando su cuerpo en una línea no natural directamente hacia la plataforma. Sus movimientos se volvieron más cerrados, más rápidos y más directos que el ritmo controlado que el truco normalmente requería. El choque ocurrió más rápido de lo que alguien podría haber reaccionado. El cuerpo de Taku golpeó a Will de lado con la fuerza de un coche en movimiento, lanzándolo de la plataforma al agua. Desorientado, Will subió a la superficie, luchando por aire al romperla, solo para sentir en el siguiente momento cómo un agarre aplastante se cerraba alrededor de su torso. Desde la plataforma de visitantes, los pocos empleados presentes vieron el impacto, el pataleo y la silueta oscura que giraba debajo. Llamadas de emergencia resonaron a través de megáfonos, mientras los entrenadores lanzaban cubos con pescado al agua para distraer a Taku. Pero la orca no reaccionó. En la piscina, Will luchaba. Se retorcía contra la creciente presión sobre sus costillas. Taku lo arrastró nuevamente bajo el agua, mordisqueando su torso. Un comportamiento que en los jóvenes normalmente es juguetón, pero que aquí se intensificó a una velocidad alarmante en profundas heridas de mordedura y potentes tirones giratorios. En la superficie, los entrenadores pusieron en marcha los procedimientos de emergencia. Comunicaron por radio que todas las piscinas conectadas debían ser cerradas de inmediato. Un buzo de seguridad corrió hacia el punto de acceso de emergencia, pero Taku se mantenía entre Will y cualquier intento de rescate. El agua a su alrededor burbujeaba de movimiento, se oscurecía por la sangre. Taku emergió brevemente, Will flácido a su lado, antes de sumergirse nuevamente en un círculo estrecho y lanzar al entrenador contra la pared de la puerta. Cuando Taku finalmente lo soltó, Will flotó inmóvil boca abajo en el centro de la piscina. Durante algunos largos segundos, Taku permaneció cerca, girando lentamente bajo la superficie, rozando el cuerpo de Will con su aleta dorsal, como si no quisiera soltarlo del todo. Los entrenadores en el borde de la piscina seguían golpeando el agua, lanzaban comida, pero él ignoraba cada señal. Cuando un buzo con equipo de rescate completo entró al agua, Taku reaccionó de inmediato. Se lanzó hacia la perturbación, generando una ola de presión que empujó al rescatista contra la pared. Se necesitaron 2 buzos más, que se acercaron coordinadamente desde los extremos opuestos de la piscina, para finalmente empujar a Taku hacia el túnel de conexión y cerrar la barrera de emergencia detrás de él. Con Taku asegurado, el equipo de rescate se lanzó sobre Will. 2 buzos lo arrastraron a la plataforma sumergida, mientras un entrenador trepaba por el lado y comenzaba inmediatamente con la reanimación. Compresiones torácicas, ventilación, conteo frenético. El equipo trabajaba mecánicamente, apenas hablaba, excepto para contar las compresiones y las respiraciones. La sangre enturbiaba el agua a su alrededor, mezclándose con la espuma. A pesar de todos los esfuerzos, después de unos minutos quedó claro cuán graves eran sus lesiones.
Cuando llegaron los paramédicos, colocaron a Will en una tabla espinal, pero antes de que pudieran comenzar el transporte, fue declarado muerto en el lugar. La investigación interna se llevó a cabo rápidamente y fue devastadora. Los protocolos de seguridad exigían que en cada sesión en el agua debían estar presentes 2 entrenadores, especialmente con un animal con problemas de comportamiento documentados como Taku. El Parque räumte prozedurales Versagen ein und setzte alle Wasserarbeiten sofort aus, bis eine umfassende Überarbeitung abgeschlossen war. Taku wurde auf einen eingeschränkten Trainingsplan gesetzt. Nur noch Trockenübungen, kein Wassertraining mehr. En los días siguientes, el Aoraki Marine Park organizó una ceremonia conmemorativa privada para los empleados. Amigos y colegas recordaron a Will como equilibrado, amable e inquebrantablemente paciente, el que se quedaba después de los espectáculos para reparar los accesorios rotos. El que siempre dejaba una chaqueta de repuesto en el casillero por si alguien olvidaba la suya. El que creía que con suficiente tiempo y respeto todo se podía aprender. Su pérdida dejó un vacío en el equipo unido que nunca pudo ser realmente llenado. La tragedia de Will surgió de una confianza que había crecido a lo largo de años de experiencia. Para Sarah Kim fue lo contrario. Un impulso de demostrarse a sí misma, un riesgo asumido sin el tiempo, o el entrenamiento para entender lo que realmente acechaba bajo la superficie. El 17 de marzo de 2011 fue una de esas mañanas que parecían demasiado perfectas para terminar mal. En el parque marino Clearwater Cove, la laguna de agua salada yacía bajo un cielo azul impecable, brillando al sol de la mañana. Los entrenadores se movían rápidamente por los muelles, preparaban arneses y realizaban pruebas de sonido para el espectáculo. Una rutina que parecía tan cotidiana que uno fácilmente olvidaba con qué poder trabajaban a diario. El agua estaba tranquila, el día se sentía ligero, pero en lugares como este, a menudo son los días más tranquilos los que se descontrolan más rápido. Sarah Kim cerró su traje de neopreno y corrió descalza por la plataforma principal, lanzando un rápido pulgar arriba al técnico en la barandilla. Con 24 años, era una de las entrenadoras de aguas abiertas más jóvenes del parque, una estrella en ascenso que fue empujada al centro de atención más rápido que la mayoría. Era además la hija del recién nombrado gerente de operaciones de Clearwater Cove, un exdirector de un acuario público, que fue traído para modernizar la imagen del parque y reducir los crecientes costos de mantenimiento. Los empleados de larga data tenían sus dudas. Sarah tenía el carisma natural y la energía que se veían bien durante los espectáculos, pero no la experiencia de años que la mayoría de los entrenadores acumulaban antes de poder entrar a la laguna. Algunos susurraban que no se había ganado su autorización. Otros decían que ya no importaba. Sarah no evitaba los rumores. Al contrario, ella florecía en ello. Era valiente donde otros dudaban, audaz donde otros eran cautelosos, y estaba dispuesta a tomar riesgos que le ganaban tanto admiración como resentimiento silencioso. Los nuevos entrenadores la admiraban, los experimentados mantenían distancia. Clearwater Cove no era un enorme imperio marino como los parques más al sur. Era más pequeño, más antiguo, construido al borde de una bahía protegida con infraestructura obsoleta, que se ocultaba detrás de folletos amigables. Las piscinas de agua salada y las lagunas de espectáculos ofrecían a los delfines, leones marinos y a una sola orca acceso limitado al mar abierto a través de puertas sumergidas y redes de contención. Para los visitantes parecía abierto y natural. Sin embargo, para los entrenadores estaba claro que las redes eran porosas, las puertas lentas, el personal sobrecargado. Los recortes presupuestarios habían reducido el mantenimiento y la supervisión. Se expresaron preocupaciones de seguridad con respecto a la red de contención exterior y el comportamiento impredecible de algunos animales, pero sin un incidente de alto perfil. Las advertencias generalmente se perdían en el papeleo y desaparecían en carpetas de archivos. En el centro del programa marino de Clearwater estaba Makoa, un enorme orca macho de 7 metros con 30 de largo y más de 3.100 kilogramos de peso, que había sido capturado décadas antes en el Atlántico Norte. Había sido trasladado de parque en parque antes de llegar aquí, y con el tiempo se había ganado la reputación de ser calculador, orgulloso y de temperamento rápido. Los entrenadores informaron repetidamente sobre comportamientos problemáticos, reacciones lentas, negativa a mantener la posición, chasquidos de mandíbula cerca de los muelles, señales de advertencia que, en conjunto, formaban un cuadro preocupante.
En los últimos meses, algunos entrenadores experimentados se habían negado a entrar al agua con él. Sara, en cambio, se ofreció voluntariamente, sin dudarlo. La tarea de esa mañana debía ser sencilla. Un ejercicio de nado libre en solitario para reforzar el comportamiento de orientación y posicionamiento en la superficie del agua. Sin montas, sin trucos, solo un simple recorrido de nado en la laguna abierta. Sara dio la señal de inicio y se deslizó en el agua. Su cuerpo cortó limpiamente la superficie. En el lado opuesto de la laguna apareció Macoa. Su aleta dorsal cortó el agua tranquila. Las primeras interacciones transcurrieron sin problemas. Un contacto con el objetivo, un giro lento, un golpe con la aleta caudal. Desde los muelles laterales, los supervisores de turno se relajaron. Parecía como cualquier otra sesión. Sara dio la señal para un regreso enérgico, golpeando con fuerza el agua. Macoa reaccionó de inmediato, pero no de la manera que alguien hubiera esperado. Aceleró hacia ella, ganando impulso con potentes brazadas. Por un instante, parecía impresionante, hasta que dejó de serlo. En lugar de salir a la superficie como estaba previsto, Macoa lanzó todo su peso hacia adelante, golpeando con su hocico la cadera de Sara con una fuerza que parecía romper el aire mismo. Ella se desplomó hacia un lado y cayó con fuerza al agua. El impacto se perdió entre el grito del público y el silbido de los árbitros. Desorientada, luchó por salir a la superficie, pataleando con fuerza, pero Macoa ya estaba de nuevo allí. Se lanzó sobre ella otra vez, agarró su muslo con la mandíbula y la arrastró bajo el agua. Sara se retorció con fuerza, pataleando con la pierna libre, pero el agarre de la orca era como de hierro. Sobre ella, el mundo se desdibujaba en franjas de luz y sombra. Los entrenadores en los muelles se pusieron en movimiento. Sonaron las bocinas de emergencia. Cubos de pescado volaron hacia la parte opuesta de la laguna. Bocinas de aire comprimido chillaron sobre la superficie. Pero Macoa ignoró todo. Arrastró a Sara en un arco brutal por el agua, sacudiéndola con movimientos salvajes de la cabeza, mientras fuentes de sangre salpicaban al aire. Los buzos de rescate se lanzaron al agua, arrojaron una camilla de emergencia a la piscina, pero la plataforma no tenía ninguna oportunidad. Macoa la golpeó de un solo empujón hacia un lado. Un buzo se acercó lo suficiente para tocar el brazo de Sara, pero un rápido golpe de la aleta caudal de Macoa lo obligó a retroceder bajo el muelle. Otro intentó deslumbrarlo con una luz submarina brillante, pero la orca esquivó sin esfuerzo. Su atención estaba completamente en la figura inerte en su boca. La lucha se prolongó. Los buzos trabajaban en intervalos coordinados, utilizando varas y barreras inflables para empujar a Macor hacia la puerta de aislamiento. Tomó 3 minutos agonizantes. 3 minutos en los que la sangre se esparció en el agua, hasta que se abrió una estrecha abertura. 2 buzos avanzaron, agarraron el cuerpo de Sara y la arrastraron al muelle flotante. Su pierna izquierda estaba destrozada, su torso cubierto de moretones profundos y mordeduras. No respiraba. La reanimación comenzó de inmediato. Un buzo se encargó de la compresión torácica. Otro aseguró las vías respiratorias y sopló oxígeno en sus pulmones colapsados, mientras un tercero contaba el tiempo en voz alta. La sangre se filtraba por las rendijas del muelle y teñía el agua debajo de un rosa tenue. Trabajaban con brutal y mecánica determinación, cambiando cada 2 minutos, sin rendirse. Pero las lesiones eran catastróficas. Un pulmón colapsado, una pelvis rota, hemorragias internas masivas y varias contusiones en el tórax. A pesar de los esfuerzos ininterrumpidos, Sara fue declarada muerta dentro de 10 minutos después del rescate. Cuando los paramédicos finalmente se retiraron, nadie pronunció una palabra. Los entrenadores permanecieron inmóviles en el muelle. Sus trajes de neopreno goteaban, las radios colgaban inertes a sus lados. La laguna, que hacía poco estaba llena de gritos y señales de alarma, yacía inquietantemente silenciosa bajo el sol de la mañana. Era como si no hubiera pasado nada, excepto por la sangre que aún flotaba justo debajo de la superficie. Investigaciones internas posteriores confirmaron que Sara nunca había completado el protocolo completo de certificación en aguas abiertas, que normalmente se requiere para sesiones sin supervisión. La gerencia había acelerado su aprobación, bajo la presión de modernizar la imagen pública del parque. Se habían documentado advertencias sobre la creciente irritabilidad de los macos, pero nunca se habían escalado más allá de los protocolos internos. Y cuando se retomaron estas advertencias, ya era demasiado tarde.
El programa de natación libre fue silenciosamente cancelado en las semanas siguientes. El nombre de Sara fue eliminado del material publicitario. Los manuales para el personal fueron reescritos sin ninguna mención de lo que había sucedido. Entre los entrenadores que se quedaron, su memoria perduró, no en placas o monumentos, sino en advertencias silenciosas a la próxima generación. No hay unidades de nado en solitario, no hay aprobaciones aceleradas, no hay segundas oportunidades. Porque cuando la confianza falla en el agua, no hay tiempo para repararla, solo el momento en que se rompe. Gracias por ver este video. Si te ha gustado este video, seguramente te encantará el que aparece en tu pantalla final. Espero verte allí.